Casa de mí, y yo en ti, fruto llevaré, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como testimonio a Él. El que estuviera en la vida limpiará, para que frutos abunden más y más. Me compadrí sin desmayar, todo lo que desear. El Dios de amor, a quien amar, solo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Reducirá obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. En pocos minutos iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Aquí iniciamos nuestra transmisión en vivo. Iglesia Bautista La Vid. Muy buenas noches, amada familia. El Señor les bendice grandemente. Es un privilegio, es un honor volver a estar delante de Dios y juntamente con ustedes para seguir estudiando las Escrituras. Anhelo de todo corazón
que hoy dispongas tu corazón para seguir conociendo la doctrina que estamos estudiando, la doctrina del Espíritu Santo. Seguimos en este estudio hablando sobre las doctrinas fundamentales de las Escrituras y queremos de todo corazón que esto realmente sea un discipulado para usted y que sea de crecimiento para su vida y que por eso anhelamos que usted tenga su Biblia, tenga su cuaderno, tenga su lapicero para que podamos estudiar juntos y en especial la disposición y la sujeción al Espíritu Santo, ya que es Él quien nos enseña. Así que vamos a pedir la dirección de Dios para que sea Él, a través de su Espíritu, quien nos enseñe lo que Cristo realmente nos ha dado, nos ha revelado en las Escrituras. Así que por favor, pongámonos en actitud de oración y encomendémonos a Él. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Gracias Dios porque tú has mostrado tu misericordia, tu fidelidad hasta el día de hoy con nosotros. Son miles y millones de personas que han muerto en estos últimos tiempos en esta tierra, pero a ti te place que nosotros sigamos con vida. Son millones de personas las que no entienden las Escrituras y aunque tienen acceso a ellas, no las estudian. Hay otros millones de personas que no tienen acceso a la Biblia porque su religión, su cultura, su política, Dios no se los permite. Pero a nosotros, tú nos has dado todos estos privilegios. Y la gracia de poder oír tu voz al escuchar las Escrituras. El privilegio, Dios, de entender lo que tú dices por el poder de tu Espíritu Santo. Y la gracia de poner en práctica en nuestro diario vivir y aprender a aplicar tu palabra a todas las cosas que hacemos en esta tierra. Porque así lo has dispuesto por tu Santo Espíritu. De la manera que Cristo vivió, queremos vivir. De la manera que Cristo obedeció, queremos obedecer. Y al menos yo quiero obedecer de esa manera. De la manera que Él habló, deseamos hablar. Y morir, si es necesario, como tú lo determines, morir por otros. Para que otros sean salvos, Dios. Para que otros reciban este mensaje de salvación y conozcan al Salvador, a Jesucristo. Para que ellos entiendan que la sangre de Jesús está disponible para el perdón de sus pecados. El sacrificio de Él está disponible para que ellos tengan la paz eterna y para que ellos puedan acercarse a ti, Señor, con libertad. Padre, dirígenos por el poder de tu Espíritu, enséñanos por tu Santo Espíritu y gracias, Dios, por estar con nosotros y en nuestro corazón. Tu bendición sea para todo tu pueblo que atiende fielmente a las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El miércoles pasado estuvimos hablando sobre algunos ministerios del Espíritu Santo. Hablamos sobre el ministerio espiritual que Él tiene en nosotros, el cual Él ejecuta en nosotros a través del don o la manifestación que Él ha puesto en cada creyente de manera individual. Todos nosotros tenemos un don a través del cual el Espíritu Santo está obrando. Cada uno de nosotros tiene una manifestación por mínimo del Espíritu Santo. También hablamos de la enseñanza del Espíritu. El que realmente enseña al creyente es el Espíritu, porque Él es realmente el maestro de nosotros, aquel que reemplazó a Cristo y está en reemplazo de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, porque luego seremos enseñados por Cristo directamente. Y es maravilloso entender hoy las Escrituras, es maravilloso poder acercarnos a las Escrituras y por el Espíritu oír la voz de Cristo una vez más. También hablamos de la alabanza verdadera. La alabanza verdadera también es producida por el Espíritu Santo. El que realmente dirige al ser humano a cantarle a Dios es el Espíritu. Y Él lo hace a través de las Escrituras. Por eso, para que haya alabanza verdadera, el creyente tiene que conocer las Escrituras. Tiene que ser un estudiante de las Escrituras para cantar la palabra de Dios. Decíamos que todo adorador es un predicador y predica cantando. Predica con el sonido de su guitarra, con la melodía, con que entona las canciones, de esa manera predica. Por eso quien está en la alabanza está en una predicación. Nosotros los pastores predicamos hablando, los adoradores predican cantando. Los que oran deben predicar orando. Y esto es maravilloso porque debe ser la Escritura la que salga por nuestra boca. Continuamos con los ministerios del Espíritu Santo y vamos a hablar de otro ministerio que es la acción de gracias. Vamos, por favor, a las Escrituras,
a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, donde la Biblia da una orden a cada uno de nosotros como creyentes. Allí lo hizo a la iglesia de Tesalónica a través del apóstol Pablo. Hoy lo hace a todo creyente en todo el mundo. Y dice el versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y después de ese versículo dice, no apaguéis al Espíritu. Muchos creyentes dicen, es tan difícil dar gracias en todo. Pero el dar gracias en todo no solamente es la orden de Dios, sino dar gracias en todo y por todo. Y algunos dicen, por todo. Sí, por todo. Ahora, la gratitud verdadera no es una obra de los hombres. Es una obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, solamente podrá agradecer a aquel que está bajo el control del Espíritu Santo. Lo triste es hablar de muchos creyentes que no son capaces de dar gracias siendo creyentes, y uno ve muchos impíos dando gracias a pesar de las dificultades que tienen. He visto gente que no conoce a Cristo realmente. Aunque saben que Dios existe, son buenos católicos, buenos religiosos, digamos así. Pero no han conocido a Jesús realmente como Salvador. Y los he visto en crisis, en situaciones, en tiempos de muerte, y pueden dar gracias a Dios. Y se les ve el descanso, se les ve la tranquilidad, porque la gratitud, de todos modos, en el ser humano es obra del Espíritu. En nosotros porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y en los impíos porque el Espíritu Santo obra en ellos externamente, porque está sobre ellos, porque el Espíritu Santo sigue sobre los seres humanos, para que ningún ser humano haga todo lo que quiere, y para que también de alguna manera se cumpla el propósito de Dios en ellos, porque aún los impíos están preparados para el día, la hora de las acciones de Dios. Y el que sigue trabajando es el Espíritu Santo. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo obró en muchos impíos, obró en mucho pueblo que realmente no era pueblo de Dios. Como en el caso de aquel profeta que maldijo a Israel, que quería maldecir a Israel y no pudo hacerlo porque el Espíritu Santo lo impidió, y terminó bendiciendo por el poder del Espíritu Santo al pueblo de Israel, pero ese hombre bíblicamente no vemos que era creyente. Así que la gratitud realmente es una obra del Espíritu Santo. Para nosotros se ve realmente como una obligación para todo creyente, porque tenemos una orden y debemos dar gracias. Pero la verdad, nadie podrá hacerlo si realmente no está bajo el control del Espíritu Santo. No solo es necesario tener el Espíritu, es necesario someternos a Él. La ingratitud, las quejas, vienen de la vieja naturaleza. La gratitud viene del Espíritu Santo. Por eso el texto dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y vamos a mirar otro texto en Hebreos 13:15, por favor. Vamos un poquito más hacia adelante. Está el libro de Hebreos, capítulo 13. El versículo 15 se nos da la orden de ofrecer siempre a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Escuche, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. La alabanza verdadera, realmente, la alabanza verdadera, la acción de gracias, viene del Espíritu Santo. Uno alaba cada vez que da gracias. Y es maravilloso mirar que la gratitud es una obra trinitaria. Realmente el Espíritu Santo en mí da gracias al Padre por medio de Jesucristo, o a través de Cristo Jesús. Cuando realmente un corazón está agradecido, disfruta la obra de la Trinidad en su vida. Y Hebreos 13:15 nos ordena a nosotros acercarnos a Dios para ofrecer siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza. Y dice, es decir, frutos de labios que confiesen el nombre de Él. Y en Efesios 5:20, un texto que es bastante conocido acerca de ese tema. Vamos allí, por favor. Efesios 5:20, pero vamos a leer desde el versículo 18 para poder coger el contexto y entender que realmente es una obra del Espíritu Santo. El 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, escuche, hablando con vosotros con himnos, hablando entre vosotros con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gratitud, como les dije antes, es una obra, es un ministerio del Espíritu Santo. La gratitud en todo tiempo, en toda circunstancia y por cualquier razón es una obra del Espíritu Santo. Y debe ser para nosotros los creyentes tan natural dar gracias en todo y por todo, porque realmente debe ser el operar del Espíritu, debe ser algo natural de la vida cristiana, dar gracias. Porque el creyente debe vivir 24 horas en el control del Espíritu Santo. Casi no lo vemos en la vida de los creyentes esta obra. Y en estos tiempos, demasiada ingratitud, demasiadas quejas, demasiada incertidumbre, demasiados deseos gobernando nuestro corazón no nos permiten dar gracias a Dios. Pero qué bonito es entender que la gratitud es un ministerio del Espíritu Santo en todo creyente. En Filipenses capítulo 1, vamos allí. Me encanta leer las cartas de Pablo en esa expresión de cómo Pablo es un hombre agradecido realmente. Y ahí en el libro de Filipenses, después de Efesios, capítulo 1, los versículos 3 y 4 dice Pablo, por el Espíritu de Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Muchos se acuerdan de los demás para quejarse, para lamentarse. Pero Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Una de las cosas que la Biblia muestra de la gratitud es que la gratitud siempre debe ser dirigida a Dios, no a las personas. Nosotros los creyentes, igual que el mundo, nos encanta darle gracias a la gente. La gratitud se dirige a Dios por las personas. Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo podía acordarse de cómo los filipenses lo trataron, de cómo lo hospedaron, de cómo le dieron comida, de cómo de alguna manera proveyeron para sus necesidades. Y él no dice, doy gracias a ustedes cada vez que me acuerdo, no, o cada vez, no. Él dice, doy gracias a Dios porque Dios, él sabe que realmente lo que ellos hicieron, no lo hicieron ellos, lo hizo Dios a través de ellos a favor de Pablo. Y por eso es maravilloso, hermano, entender esto. Si usted va a dar gracias a su esposa por el alimento, dígale, Dios, gracias. Gracias por mi esposa. O dile a su esposa, amor mío, esposa mía, como usted le diga. Doy gracias a Dios por ti, porque te quedó bien el almuerzo, porque sabes cocinar, porque esto, por aquello. Pero la gratitud debe ser dirigida a Dios. El Espíritu Santo no alaba a los hombres. El Espíritu Santo alaba a Dios por los hombres y la manera en que Dios usa a los hombres para bendición de los hombres y para la gloria de Él y la extensión del reino de los cielos. Por eso la gratitud realmente debe ser en todo tiempo, en toda circunstancia, pero debe ser dirigida a Dios. En 1 Tesalonicenses, vamos un poquito más adelante, en el capítulo 1, versículo 2, vuelve el apóstol Pablo por el Espíritu a decir, damos siempre gracias a Dios, escuche, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Cómo lo hacemos? Dice, haciendo memoria, recordándoles en nuestras oraciones, haciendo de memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, porque es Dios quien la hizo, del trabajo de vuestro amor, porque es Dios por el Espíritu quien lo hace, y de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Pablo está dando gracias porque Dios fue quien los eligió. Dios fue quien les dio a ellos realmente la fe, el amor y la esperanza. Y Pablo sigue dando gracias porque es bonito mirar todo ese capítulo de cómo el apóstol Pablo da gracias a Dios por la vida de los macedonios, por la obra de los macedonios, por el ejemplo de los macedonios. Y recuerden que por allá también en la segunda carta a los Corintios capítulo 8, Pablo pone a los macedonios como ejemplo también de esta gracia de dar, porque la gracia de dar también es una operación del Espíritu Santo. Entre más crezco espiritualmente, entre más dependo del Espíritu Santo, más crezco en todas
en todos los ministerios del Espíritu, incluyendo la gracia de dar, la gracia de compartir con otros. Volvamos a Efesios 5, por favor, porque quiero resaltar algo allí. Efesios capítulo 5, versículo 20. Tenemos que recordar esto, y es allí donde dice, dando siempre gracias por todo. La gratitud del Espíritu, escuche, la gratitud del Espíritu es por todo. Nuestra gratitud es en lo que a nosotros nos parece bien, en lo que a nosotros nos agrada, en aquello que adquirimos algún beneficio, alguna ganancia. Pero la gratitud del Espíritu es por todo lo que pase, sea bueno, sea malo a tu parecer, pero siempre será bueno de parte de Dios. Por el buen trato o por el maltrato, por la abundancia o por la escasez, por todo lo que nos pasa, debemos aprender a dar gracias. Y solamente será posible para aquel que realmente tiene y anda en la autoridad del Espíritu. El Espíritu Santo capacita a cada creyente por el poder de Él para obedecer las Escrituras. Y esto de dar gracias es obediencia a las Escrituras. Volvamos al texto que leímos al inicio, 1 Tesalonicenses 5:18, porque unimos los dos textos, el de Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice da gracias en todo. Solamente cambia la preposición por todo y el otro dice en todo. Por todo, sin importar lo que suceda. En todo, habla de las circunstancias. No importa la circunstancia en la que estemos, hay que dar gracias. Cuando alguien nace, damos gracias. Cuando alguien muere, damos gracias. Cuando hay abundancia, damos gracias. Cuando hay escasez, damos gracias. Cuando llueve, damos gracias. Cuando hace sol, damos gracias. Cualquiera sea las circunstancias, el verdadero creyente que está bajo la dirección del Espíritu Santo puede dar gracias porque no es la obra del creyente, es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, hermanos, qué bueno que usted y yo pongamos un poco más de atención a nuestra relación con el Espíritu. Porque realmente nuestra relación con el Padre y con el Hijo depende de nuestra relación con el Espíritu Santo. Y nuestra relación con el Espíritu Santo, para relacionarnos con el Padre y con el Hijo, depende del aprovechamiento de las Escrituras. ¿Cuánta relación usted y yo tengamos con las Escrituras? Porque como hablábamos antes, la enseñanza verdadera proviene del Espíritu a través de las Escrituras. El Espíritu Santo no va a enseñarnos a nosotros algo distinto de lo que está escrito, porque Él nos enseña lo que el Hijo quiere, y lo que el Hijo quiere está escrito aquí, en este libro que Él nos ha otorgado, no como un libro de religión, sino como su palabra y nuestro manual de vida. En Colosenses 3:17, por favor, vamos allí. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice allí el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, todo lo que hacéis, escuche, todo lo que hacéis, sin excepción, todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho. Porque nosotros podemos hacer cosas de palabra. Yo hago cosas de palabra cuando doy una orden a mi esposa, a mis hijos, para que ellos hagan. De hecho, realmente, de alguna manera yo la estoy haciendo. Y hacerlo, todo lo que haga sea de palabra o de hecho, cuando yo mismo lo hago, dice la Biblia, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo debo hacer eso? Dice, dando gracias. ¿A quién? A Dios Padre por medio de Jesucristo, porque la gratitud realmente la hace el Espíritu Santo en mí. El Espíritu Santo da gracias. Por eso cuando como, cuando voy a dormir, cuando me despierto, cuando termino, bueno, cualquier circunstancia, todo debemos hacerlo con gratitud. De hecho, el que hace las cosas con gratitud las hace como una alabanza, las hace con alegría, las hace como una expresión de adoración a Dios, las hace realmente como un ministerio personal delante de Dios. Por eso es necesario que entendamos este principio, porque es necesario entender que solo el creyente bajo el control del Espíritu Santo da una acción de gracia verdadera en todo y por todo y a Dios nuestro Padre, y lo hace en el nombre de Jesús. No sé cuántas veces de pronto usted y yo hemos dicho, Señor, gracias por esta enfermedad. En el nombre de tu Hijo te doy gracias por esta enfermedad.
¿Cuántas veces usted, si ha pasado de pronto por la muerte de un ser querido, ha dicho, Dios, en el nombre de tu Hijo te doy gracias por fulano de tal que murió? Gracias por el tiempo que lo tuviste conmigo, gracias por poderlo conocer, gracias porque fue mi esposo, mi esposa, mi padre, mi hermano, mi hijo, mi amigo, mi vecino, mi compañero, bueno, como sea. Pero poder dar gracias, esa gratitud verdadera solamente proviene del poder del Espíritu Santo, porque ese es uno de sus ministerios en nosotros de parte de Dios. Otro ministerio del Espíritu Santo es el guiarnos. La guía del Espíritu Santo es un ministerio que Él hace para llevarnos a nosotros realmente a hacer la voluntad de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5, por favor. Vamos al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice allí, pero, cuando hay estos peros en la Biblia, qué bueno que miremos los versículos anteriores, así que miremoslos. Versículo 16, dice la Escritura, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis o no satisfaceréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen, chocan entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero, escuche, pero si sois guiados, si sois llevados, si sois controlados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Qué bonito es saber que es el Espíritu quien nos da libertad a nosotros de la esclavitud a la ley y por lo tanto de la esclavitud al pecado. Nosotros debemos entender que realmente es el Espíritu quien hace todo ese proceso operativo. Vamos al libro de Romanos capítulo 8, por favor. En Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, únalo con Gálatas, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y mira lo que dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Si nosotros somos guiados por el Espíritu, es porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ya no estamos bajo condenación ni bajo juicio de muerte, porque el Espíritu de vida nos ha rescatado de la condenación del pecado, de la condenación de la muerte, y hemos sido librados de todo esto. Podemos morir físicamente, pero no hay ningún problema, porque Cristo ya resucitó por el Espíritu y por lo tanto hay victoria para nosotros en la muerte y esperaremos la resurrección por el Espíritu de Dios para encontrarnos con Cristo. Por eso, qué maravilloso es ser guiado por el Espíritu. Por eso el que es guiado por el Espíritu no tiene temor de nada de lo que pueda acontecer, porque el Espíritu Santo le guía. Y aunque pasemos por valle de sombra de muerte, el que está bajo el control del Espíritu Santo, como dice el libro de los Salmos, el salmista en el Salmo 23, no temeré, porque sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que Él está con nosotros. Y en Romanos 8:14 miramos eso, ¿no? Una vida cristiana es la que es conducida por el Espíritu Santo. Una vida carnal es la que es conducida por la carne. La manifestación de la guía del Espíritu Santo es una prueba de que usted y yo somos hijos de Dios. El que no es guiado por el Espíritu tiene que revisar si realmente ha conocido a Cristo. O sea, aquel que vive pecando se deleita en el pecado y aunque está en la iglesia no ve cambios en su vida, tiene que revisar porque posiblemente solamente es un religioso, no una nueva criatura. Porque la Biblia es muy clara, de modo que si alguno, cualquiera, está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, porque el Espíritu de Dios hace todo nuevo y nos enseña a hacer la voluntad de Dios y nos enseña a aborrecer la vida vieja, los vicios pasados, las actitudes pecaminosas. Por eso el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, solo estos son hijos de Dios. Tenemos una cantidad de personas en las congregaciones que a veces uno duda si realmente han conocido a Cristo. Porque ellos están dedicados completamente al mundo, dedicados completamente a la carne.
se congregan los domingos, pero pareciera que es más un acto religioso, como el mismo acto cuando fuimos católicos, ir a misa y volver, ir a misa y volver, para descargar la conciencia, pero el resto de semana viven como impíos, se ocupan de las cosas como impíos, hablan como impíos, mienten como impíos, se ríen como impíos, actúan como impíos y pecan como cualquier impío. Y van el domingo a rezar y el domingo empatan otra vez la vida pasada. Esa no es la vida en el Espíritu. Y esa no es la vida de uno que es guiado por el Espíritu Santo. El que realmente es conducido por el Espíritu Santo. Y vamos a Primera de Juan, por favor, vamos allí. El que realmente tiene el Espíritu Santo aprende a aborrecer el pecado, aborrece pecar. Y aunque pecamos, nos duele el pecado, por eso no permanecemos en el pecado. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que peca está bajo la ley. Y si está bajo la ley, es porque no ha sido declarado legalmente justo. Porque los que son justos no permanecen bajo pecado, por lo tanto la ley no les juzga. Dice, y sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Escuche, todo aquel que permanece en él no peca, y esto es por el poder del Espíritu Santo, porque somos guiados, somos direccionados por el Espíritu Santo, y él no nos conduce por el camino del pecado, él nos conduce por el camino de la justicia, por el camino de la verdad, él nos conduce realmente por un camino limpio. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Escuche, todo aquel que nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él, y la simiente de Dios permanece en mí por el Espíritu Santo. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Recuerde que la regeneración, la nueva vida, es por el poder del Espíritu Santo. Dios nos hizo nacer de nuevo por el Espíritu. Así que si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la dirección del Espíritu Santo, tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo quien realmente nos guía a través de toda la verdad para rescatarnos de la mentira, nos conduce por caminos derechos. En otras palabras, nos conduce en Cristo Jesús. En San Juan 16, por favor vamos allí al Evangelio de Juan. En el capítulo 16, vemos que realmente el Espíritu Santo, para guiarnos a nosotros, Él lo hace a través de las Escrituras. Porque estas son las sendas de Dios, las sendas por las que debemos caminar y las sendas por las cuales el Espíritu Santo nos dirige. Muchos quieren ser guiados por el Espíritu Santo, pero no quieren estudiar la Biblia, entonces no serán guiados por el Espíritu. Muchos quieren hacer lo correcto, pero no son alumnos de las Escrituras. Muchos quieren cambiar. Y algunos se preguntan, ¿por qué yo no puedo cambiar? Si realmente estoy seguro que tengo a Cristo. Porque no depende del Espíritu. Y por no depender del Espíritu, no quieres estudiar. Y como no quieres estudiar, entonces vive bajo el control de su propia carne. Y aunque seas cristiano, vivirás practicando el pecado. Pero usted tiene que revisarse si realmente es cristiano, si vive una vida así. Por eso en San Juan capítulo 16, Jesús le dice estas palabras a sus discípulos en el versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, escuche, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. El espíritu de este mundo es un espíritu mentiroso, porque es el espíritu de Satanás. Es un espíritu de vanidad, de mentira, de engaño. Y por eso quien se deja guiar por el mundo vive en mentira, en vanidad y en engaño. Pero el espíritu que nosotros recibimos no es el espíritu del mundo. El espíritu que nosotros recibimos es el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. Y Dios nos lo dio para que sepamos toda la verdad. Y Él realmente vino para guiarnos a la verdad, pero lo hace a través de las Escrituras. Por eso el que es guiado por el Espíritu debe ser un alumno y es un alumno de las Escrituras. La palabra de Dios está pegada a su boca porque está grabada en su corazón y está almacenada en su mente.
Por eso el texto dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Por qué? Dice, porque no hablará por su propia cuenta. Por eso el Espíritu Santo no usa otra fuente para guiarte, para enseñarte y para hacer la voluntad de Dios que la misma Escritura. La revelación escrita de Dios. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Cristo le dijo al pueblo muy claramente, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que hablan de mí. El libro de Hebreos dice que Dios, habiendo hablado en los tiempos antiguos de muchas maneras por los profetas, hoy nos habla por su Hijo. Y el Hijo nos habla por el Espíritu, según lo que está escrito. Por eso el Espíritu nos guía a través de la verdad. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué bueno es saber cuál es nuestra herencia. Estos días he estado compartiendo con la congregación y anhelo de todo corazón que usted escuche esto. Nosotros, los seres humanos, creemos que todavía somos administradores de este mundo. Y es triste saber que los cristianos creen que Dios todavía nos tiene en la tierra como administradores de las cosas terrenales. Y eso no es correcto. Esa responsabilidad se la dio Dios a Adán y se la dio Dios a la humanidad en Adán. Pero Adán fracasó. Adán fracasó y el gobierno de este mundo, Adán se lo entregó a Satanás. Y desde ese día, Satanás está administrando las cosas de este mundo en contra de Dios. Y por eso los impíos viven esclavos de las cosas. Y aún los impíos prosperan porque ellos viven en el terreno de Satanás y Satanás les aumenta a ellos las riquezas. En cambio Dios nos dice, más bien, déjenlas. Si quieren servirme a mí, déjenlas. Dejen a padre y madre, casas, carros, todo déjenlo si quieren venir en pos de mí. Y los seres humanos quieren, o los cristianos como seres humanos queremos vivir administrando cosas del mundo, cuando nuestra nueva administración no es la creación. Nuestra nueva administración es los misterios de Dios, la palabra de Él. Y solo cuando administramos la palabra de Dios de manera correcta, podremos aplicar estos principios a las cosas que Dios nos da en esta tierra, y esas cosas no nos las da para nosotros, porque esas cosas siguen siendo de Dios, porque Él es el Señor de todo. Solo que en esta tierra están bajo la autoridad del enemigo y el enemigo las puede usar en nuestra contra. Por eso un carro, una casa, un sueldo, cualquier cosa, una mascota, un celular nos gobierna, porque el enemigo tiene acceso a todas esas cosas para nuestro daño. Pero cuando conocemos los principios bíblicos, podemos, bajo la dirección del Espíritu Santo, santificar esas cosas y aplicándole los principios bíblicos, aplicando la administración de los misterios de Dios, usar esas cosas para las dos cosas que Dios nos da todo: para la gloria de Él, para amarlo a Él y amar al prójimo. Pero por esto necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo, cuando nos guía a través de las Escrituras y nos enseña las Escrituras, nosotros podemos administrar un celular sin depender del celular. Y podemos despojarnos del celular sin que nos cause daño. Podemos tener un carro, una casa, sin que esa casa nos controle y sin la necesidad de alguna manera de depender de esta casa. Hay gente que no quiere servirle al Señor por los muchos bienes que tiene, porque no quiere dejar la ciudad, porque no quiere dejar la casa, porque no quiere dejar el carro, no quiere dejar la familia. Cuando Dios le dice por el Espíritu, si quieres servirme, déjalo todo y ven en pos de mí. Y no indica que usted sale de todo, no, sino que va a poner a todos en un lugar distinto a Dios. Segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Porque el primer lugar realmente lo tiene Dios y el segundo lo debe tener el prójimo. Pero para eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a través de las Escrituras, pero si tú no conoces las Escrituras, entonces será la carne quien te guíe y la carne te esclaviza a las cosas, porque la carne realmente está en nosotros para que de alguna manera nuestro cuerpo sea esclavizado al pecado. Pero el Espíritu Santo está en nosotros y nos libera de la esclavitud al pecado, de la esclavitud a la carne, por lo tanto de la esclavitud al mundo y a las cosas de este mundo. Por eso la Biblia es clara, que realmente el que
es capaz de no amar al mundo es porque está en el Espíritu. Pero el que no está en el Espíritu está amando al mundo y las cosas que están en el mundo, por lo tanto es un esclavo de la carne y no del Espíritu. Por eso es necesario que reflexionemos quién está guiando nuestra vida. ¿La carne o el Espíritu? ¿Y de quién eres siervo? ¿Del Espíritu o de la carne? Porque cuando somos esclavos de la carne, cualquier cosa nos controla y cualquier cosa nos aparta de Dios. Y lo triste es que siempre tenemos una buena excusa para justificar nuestro pecado. Pero realmente, cuando el Espíritu Santo nos guía, no hay justificación para nada. Pero estamos sujetos a aquel que nos justifica delante de Dios de manera correcta. Vamos a ver otro ministerio del Espíritu y es el testimonio del Espíritu. El que realmente da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Tenemos una gran cantidad de creyentes que no están seguros de la salvación. Porque como viven en la carne es de obras, porque la carne está sujeta a la ley y la ley es de obras, no de fe. Pero la vida cristiana no es una vida de obras, es una vida de fe porque es una vida del Espíritu y la vida del Espíritu está en contraposición a la vida de la carne. Por eso la Escritura es muy clara que maldito todo aquel que vive bajo la ley, porque la ley demanda una obediencia completa y el único que cumplió de manera completa la ley es Cristo. Por eso los que confiamos en Cristo y tenemos el testimonio del Espíritu Santo, ya no estamos tratando de obedecer la Biblia para ser salvos. No, obedecemos la Biblia porque somos salvos. O sea, no obedecemos la Biblia para ser salvos. Obedecemos la Biblia porque ya somos salvos. Porque la manifestación pública de mi salvación es que puedo obedecer la Biblia. Pero no todo aquel que se esfuerza a obedecer la Biblia es salvo. Pero el que es salvo puede obedecer la Biblia, pero no en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice la Escritura: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay dos cosas que debemos hablar aquí. Uno, la seguridad de salvación y otro, la certidumbre de la salvación. La seguridad de la salvación depende sencillamente de Dios. Todo aquel que realmente ha sido escogido por Dios, llamado por Dios para confiar en Cristo, por el solo llamado de Dios tiene seguridad de salvación. Pero la certidumbre de salvación es una obra del Espíritu Santo y solamente la tiene aquel que tiene una buena relación con el Espíritu. Porque es el Espíritu Santo quien me da certidumbre, seguridad a mí, convicción a mí de que tengo seguridad de salvación en Cristo Jesús. Si un creyente no tuviera seguridad de salvación, entonces la obra de Cristo no es eficaz. Si un creyente no tuviera seguridad de salvación, Cristo fracasaría o habría fracasado como Salvador. Pero gracias a que la obra de Cristo fue eficaz y que la obra de Cristo fue única y fue hecha una sola vez por los siglos de los siglos, la salvación permanece por siempre, porque la salvación no es algo que Dios nos dio, la salvación es una persona que vino a nosotros y es el Salvador mismo, Cristo Jesús. Yo soy salvo porque tengo al Salvador. No soy salvo por ser evangélico, no soy salvo por ser pastor, no soy salvo por leer la Biblia, ni por orar, ni por ir a una congregación. Soy salvo sencillamente porque el Salvador vino a mí. Gracias a que Dios en su misericordia me permitió recibir la fe que Él envió a mí para que yo creyese en Jesús como Salvador. Y desde ese día el Salvador vino a mí y de ese día el Salvador está en mí por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la garantía de que soy salvo. Y como dice la Escritura, Él vino para quedarse y no puede salir de mí. No puede. Él no puede ir y venir como en el Antiguo Testamento. Porque el Hijo lo envió, el Padre y el Hijo lo enviaron para que estén para siempre en mí y conmigo. Y eso es lo que me da a mí el testimonio del Espíritu de que realmente soy hijo de Dios. No soy hijo de Dios por ser evangélico, no soy hijo de Dios por ser pastor, no soy hijo de Dios por leer la Biblia, no soy hijo de Dios por orar, soy hijo de Dios porque el Hijo de Dios ha venido a mí y me ha puesto a mí en Él. Soy parte del cuerpo de Cristo y soy templo de Cristo, soy templo de Dios por el Espíritu de Dios que mora en mí. Qué lindo es entender estas verdades. Y en el versículo 14, voy a leer del versículo 14 para volver a leer el 16 de Romanos 8.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y empiezan las razones. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Recuerde que el espíritu de adopción es uno de los nombres del Espíritu Santo. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos, porque somos hijos y todo hijo es heredero. Heredero de Dios y al mismo tiempo coherederos. De compañía con Cristo, ¿cierto? Coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermoso es tener la seguridad de salvación por haber creído en Cristo y tener la certidumbre de esa salvación por la relación con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien me convence a mí de que soy hijo de Dios. Voy a colocar un ejemplo sencillo. Yo no vi en qué vientre fue concebido, y tampoco vi cuando salí de ese vientre para saber quién era mi madre. Eso no lo sabe ningún ser humano a ciencia cierta. Tengo la seguridad de que soy hijo de mi madre porque creí en mi madre, que me dice que ella realmente me dio a luz. Y tengo la certeza de eso porque mi padre y mis hermanos mayores dan testimonio de que yo sí nací, tíos, tías y todos que vieron a mi madre embarazada, que estuvieron con mi madre cuando dio a luz. Testimonio que me da certidumbre de que soy hijo de mi madre. Y no vi cuando fui engendrado, no vi cuando fui concebido, no vi cuando nací, y no tengo memoria ni siquiera esos 3 primeros años. Cuando tomé el seno de mi madre, no sé, no me acuerdo de nada. Pero tengo la seguridad por la seguridad de mi madre y tengo la certidumbre por el testimonio de todos los que estuvieron allí. El Espíritu Santo fue el que nos engendró a nosotros en Cristo Jesús. Dios nos engendró por el Espíritu. Dios nos trajo a la vida por el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu puede darme testimonio a mí de que realmente soy hijo de Dios, porque Él me dice a mí, yo estuve en la eternidad con el Padre cuando Él te escogió. Yo fui el que te llamé, el que te convencí de que eras pecador, de que necesitaba la justicia de Dios en Cristo y de que el juicio sobre ti ya cayó sobre Cristo. Yo fui el que te di la fe para creer. Yo fui el que vine a ti y te dé vida para que tú proclamases a Jesús como tu Salvador. Yo soy el que da testimonio en tu corazón de todas estas cosas. Y me dice, cree solamente. Y lo he creído para la gloria de Dios y para la bendición de mí, de mi propia vida. El Espíritu Santo da testimonio de que soy hijo de Dios. El Espíritu me da seguridad de que soy salvo, porque estoy en Cristo Jesús. Y solamente los que están en Cristo Jesús son hijos de Dios, por lo tanto solamente ellos son salvos. Así que el testimonio del Espíritu Santo con mi espíritu realmente es una plena convicción de mi salvación en Cristo. Y anhelo que también lo sea para ti y que disfrutes la gracia de tener el testimonio del Espíritu Santo. Y en último lugar, vamos a mirar el último ministerio que quiero compartir con ustedes, es la intercesión del Espíritu. El Espíritu Santo realmente es quien ora en nosotros y por nosotros. Vamos ahí al mismo libro de Romanos capítulo 8. Los versículos 26 y 27 dice la Biblia: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esta es una debilidad. Nosotros no sabemos orar. Usted no sabe orar, yo no sé orar. Tengo conocimiento de las Escrituras, pero orar verdaderamente, el que ora verdaderamente es el Espíritu de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios,
intercede por los santos. Escuche, intercede por los santos. El Espíritu Santo ayuda al creyente en su debilidad por medio de la intercesión. Yo no sé orar, pero abro mi boca para orar, confiando en el Espíritu. A veces no sé qué decir, pero empiezo a hablar y el Espíritu Santo empieza a guiarme. En las predicaciones a veces uno está bloqueado en muchas cosas, pero el Espíritu Santo lo desbloquea. Una de las experiencias maravillosas es que cuando uno empieza a predicar, el Espíritu Santo empieza a traerle a uno la Biblia. Y a veces versículos que uno no ha programado, Él los trae a la mente en el momento preciso. Por eso la intercesión del Espíritu no es pública, como dice el texto, es privada, es allá en lo más íntimo, porque Él habla con gemidos indecibles. Yo no sé orar, pero el Espíritu Santo ora por mí. Yo no sé qué decir, pero el Espíritu Santo sabe lo que yo necesito y lo que Dios tiene para mí. Por eso el Espíritu ora según la voluntad de Dios, porque es el Espíritu quien realmente ora a Dios en mí y por mí. Por eso doy gracias a Dios por tener a dos miembros de la Trinidad intercediendo por mí. En el cielo hay un enemigo de nosotros y es Satanás, quien nos acusa 24 horas, dice la Escritura, pero Cristo intercede por nosotros allá. En nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, hay un enemigo. De parte de Satanás, un enemigo de Dios y de nosotros, la carne. Pero Dios ha puesto el Espíritu Santo ahí para luchar con la carne y al mismo tiempo para orar por mí en esa lucha. Afuera de nosotros están los demonios, que siempre están ahí tratando de tentarnos y de alguna manera buscando matarnos. Pero Dios ha puesto sus santos ángeles ahí para que combatan y luchen y nos defiendan. Doy gracias a Dios por toda la protección que tenemos como creyentes, pero en especial por esa obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Así que recuerda, los ministerios del Espíritu, Él tiene un ministerio espiritual con el don que Él manifiesta en cada creyente. Él es quien nos enseña a nosotros. Él es quien realmente alaba a Dios en nosotros. Él es quien realmente nos lleva a dar gracias a Dios. Él es quien nos guía todo el tiempo. Él es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Él es el que intercede por nosotros. Por eso, alabado sea Dios por el Espíritu de Dios. Alabado sea Dios por su Espíritu Santo. Amados hermanos y amigos, doy gracias a Dios por el gozo de poder conocer a la tercera persona de la Trinidad y saber que Él está en nosotros y saber que Él es quien hace la obra de Dios para la gloria de Dios y para el bien de cada uno. Así que vamos a darle gracias a Dios por su Espíritu. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por el gozo y el honor, Dios, de tenerte a ti en nosotros al tener tu Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque a ti te ha placido, Dios, que nosotros hoy podamos conocer algo más del Espíritu. Gracias por estar en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque eres nuestro Dios y nos ha dado seguridad y nos ha dado tranquilidad al poner tu Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por todos los ministerios del Espíritu Santo a nuestro favor. Gracias, Señor, porque no somos nosotros, eres tú por tu Espíritu quien realmente hace todas las cosas. Y hoy te doy gracias por ser hijo tuyo y por disfrutar la presencia de tu Hijo por el Espíritu, por poder comprender las Escrituras, por la enseñanza del Espíritu, por poder hablar contigo, Padre, por el Espíritu, por poder alabarte a ti por el Espíritu, por poder ser guiado por el Espíritu y poder disfrutar el ministerio de Él a favor de otros por el Espíritu Santo. Padre, enséñanos cada día a depender de tu Espíritu en obediencia a las Escrituras. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga a todos y anhelo de todo corazón que usted y yo podamos vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios en obediencia a las Escrituras. Feliz noche.